aquí es donde quedó. Entonces, en este ejemplo, el tercero, dice, la siguiente tabla de contingencia, estas son las tablas de contingencia, son las tablas que son como en que se ordenan los datos, así, que tienen 2 características o más características. Aquí, por ejemplo, tenemos las edades, o edades entre comillas, o sea que son adolescentes, adultos, y los seniors, aquí yo recién aprendí ahora que son los adultos mayores, ¿ya? Quizá ustedes ya lo sabían, pero yo era ignorante. Y aquí el sexo, si era masculino, femenino, bueno, y aquí están los totales. Estas tablas se llaman tablas de contingencia, son súper útiles para determinar las probabilidades. Si uno sabe ubicar bien los valores, porque no siempre vienen dados así como en esta. En el otro ejemplo que vamos a ver, ahí nosotros vamos a sacarle los valores a partir de las condiciones que nos están dando. Entonces, usando estas tablas es fácil sacar las probabilidades. Entonces, aquí, ¿qué dice el problema? La siguiente tabla de contingencia muestra la cantidad de participantes en una corrida. Ahí participan de todas las edades, en cierta localidad, según las siguientes categorías. Aquí están, como les decía yo, adolescentes, adultos, senior. ¿Ya? Entonces, y aquí los sexos. Se fijan aquí, por ejemplo, el 25 significa que hay 25 adolescentes varones que participaron en la competencia, en cambio, femeninas, mujeres, participaron 15. Aquí en los adultos, 125 participaron de los hombres y de las mujeres participaron 70. Y aquí en los adultos hay 75 que son varones y 90 que son de sexo femenino. Aquí uno suma los totales, aquí por ejemplo son los totales de adolescentes, porque se suman las mujeres y los hombres, aquí los de adultos, aquí los de adultos mayores. Y este es el total de la gente que participó en la competencia, 400 personas. ¿Se fijan? 225 varones, aquí están sumados los varones, y aquí están sumadas las mujeres, 175. ¿Se fijan? Toda esa información nos da. De hecho, con la tabla ya uno puede sacar algunas deducciones. Por ejemplo, aquí yo podría deducir que en la mayoría de los que participan en la carrera son varones. ¿Se fijan? Porque hay más hombres que mujeres que están inscritos. Solamente en la categoría de adulto mayor se inscribieron más mujeres. Yo creo que ahí es porque uno se empieza a dar cuenta que necesita ejercitarse, no por gusto, por necesidad. Yo creo que es por eso que cambia la situación, porque yo cuando era adolescente no me gustaba mucho hacer ejercicio y ahora igual trato de hacer de repente, pero por salud, solamente por eso. Dice entonces después, si se elige una persona al azar, calcular la probabilidad de que sea una corredora sabiendo que pertenece a la categoría senior. Al decirles corredora, lo que les están dando es el sexo, que es femenino. Ahí les están diciendo que es mujer, ¿se fijan? Esa es como lo que les están diciendo ahí. Entonces, saber que es una corredora y que sabiendo que ya pertenece a esta categoría, a la categoría senior. Entonces, ¿cómo se aplicaba esto en la probabilidad condicionada? La fórmula, la puse aquí, esta es. Aquí lo primero, el B, por ejemplo, aquí dice probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de que se den las dos cosas, que se dé A y B, eso es lo que significa la intersección, ese es el símbolo de intersección, dado que se dio la probabilidad de A. ¿Cómo sería en el ejemplo acá? Se los puse aquí. La probabilidad de que sea corredora, dado que es de la categoría senior, eso es lo que está diciendo aquí, es la probabilidad de que sea de la categoría senior y corredora, que sean las dos cosas a la vez, y partido por la probabilidad de que sea senior. Les voy a explicar cómo se hace con las probabilidades, pero después les voy a explicar de una manera que es más sencilla, porque si no esto tiene muchos pasos, pero se los voy a explicar igual para que sepan cómo llegamos a lo otro. La probabilidad de que sea senior y corredora, ustedes aquí tienen que ir a la tabla de contingencia y ver cuántas corredoras hay y que sean de esa categoría, o sea, que sean mujeres y que sean de la categoría senior. Entonces, aquí estoy en la categoría senior, ¿se fijan? Ahí, y busco las que son corredoras, mujeres, que serían estas, 90. Estas 90 se tienen que dividir
por los 400. Los 400 son el total, digamos, de corredores que hay. Entonces, esa sería la probabilidad que iría aquí arribita, ¿ya? 90 de 400. La probabilidad de que sean de la categoría senior, ahí se toma la cantidad total que hay de participantes en esta categoría, que serían los 165, y se dividen por los 400. Quedaría así, ¿ven? 90 de 400 y 165 de 400. Ahora, esto para resolverlo así, lo vamos a escribir de otra manera. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes tenían una división de dos fracciones, se podía dividir de dos maneras. Se multiplicaba cruzado, así, o se daba vuelta el segundo. Ese es el modo que vamos a usar. Entonces yo aquí lo escribí, este es el primero, ¿ven? Y aquí este lo di vuelta. Puse arriba el 400 y abajo el 165. Ahora, ¿por qué? Porque aquí se puede simplificar. Los 400 se pueden simplificar y se van, se cancelan. Se dice como 400 en 401 y aquí también 1. ¿Se fijan? Entonces, como si esto no existiera. Y me va a quedar así. ¿Ven? De esta manera. Ahora esta también se puede simplificar por 15. Y decimos 15 en 90, 15 en 165 y me da 6 onceavos. Este es el camino largo para resolverlo. ¿Cómo sería el camino corto? El camino corto es, en vez de poner las probabilidades, solo poner los casos. Entonces, ustedes aquí, ¿qué hacen? Donde dice probabilidad de senior y corredora, ponen los casos que hay, solo los casos que hay en que sea corredora y de esa categoría. O sea, solo el 90, solo esto. ¿Se fijan? Sin tomar en cuenta el total que son los 400. Y abajo, donde dice probabilidad de senior, uno pone el total de casos que están en la categoría senior, que serían los 165. ¿Se fijan? Y así nos ahorramos toda esta parte de acá. Y de ahí, bueno, se simplifica si es que se puede y queda listo. Bueno, aquí les volví a escribir la tabla y también la definición de la probabilidad condicionada. Y la pregunta que me hacen en la letra B dice la probabilidad de que sea de la categoría adulto sabiendo que es un corredor. Entonces, la respuesta sería la probabilidad de adulto dado que es corredor. O sea, ya nos dicen de antemano que es un corredor. Al decirnos que es corredor no están dando el sexo, o sea, no están diciendo que es un varón masculino, ¿sí? Es como de este lado, ¿sí? Y bueno, adulto significa que está en esta categoría que tenemos aquí, ¿sí? Ahí están los adultos. Entonces, según esta definición, ¿qué dice que hay que poner? La intersección, como les decía, significa y. Entonces, ustedes están buscando la probabilidad de que sea corredor y adulto, o adulto y corredor, eso da lo mismo aquí porque es un y partido por la probabilidad de que sea corredor, que esa sería como mi A según esta definición. Así ven, probabilidad de que sea adulto y corredor, dividido por la probabilidad de que sea corredor. Pero la forma reducida, para que uno no tenga que hacer tantos pasos, es buscar los casos que se da aquí en la tabla en que sea adulto y corredor, o sea que sea un varón adulto. Entonces aquí tenemos los corredores que son hombres y adultos a la vez, o sea son 125 casos. Ese 125 es el que vamos a tener que poner aquí arriba. Y abajo va el total de corredores, varones, porque está haciendo referencia a si es mujer o hombre, masculino o femenino. Ahí serían los 225. Así que va a quedar así. 125 partido por 225. Aquí están los adultos y corredores y acá abajo están todos los corredores varones. Esto se puede simplificar por 25, así que vemos cuántas veces cabe el 25 acá y acá. Y eso me da 5 novenos. Se decide realizar otra corrida y premiar a alguien que pertenezca a la categoría género-edad, que tenga más inscritos. ¿Qué tipo de corredor es probable que reciba el premio? Aquí es fácil darse cuenta por esto. Aquí ustedes ven la mayor cantidad, aquí no en los totales, pues se fijan principalmente en esto. Si ustedes se dan cuenta, acá
en estos 6 valores, el mayor es 125. Aquí, en esta categoría, en la categoría adulto y del sexo masculino, es donde hay mayor cantidad de inscritos. Y por esa razón que aquí mi respuesta es hombre adulto. A ellos son los que deberían premiar porque son los que tienen mayor inscripción. Hay más que están en esa categoría. A eso se refiere esta pregunta. ¿Ya? Ya, ahora esta. En esta, la tabla de contingencia no viene lista. Se las voy a leer primero al primero. Dice, un estudio médico indica que de una población de 1000 pacientes, 400 tienen diabetes, 500 son hombres y 200 de estos sufren hipertensión. Además, 230 hombres tienen diabetes y 100 mujeres tienen hipertensión. Entonces aquí hay que hacer 2 tablas de contingencia. Una que va a ser para los diabéticos y la otra que va a ser para los hipertensos. Primero vamos a hacer la de los diabéticos, ¿ya? Entonces aquí en el problema ustedes tienen que ver todas las partes donde dice diabético porque esos son los que... Población dice que son 1000 pacientes, y además dice que son 400 tienen diabetes, ¿se fijan? 400 son diabéticos. Después dice además que son 500 los hombres, ese también es un dato que nos va a servir. Si son 500 los hombres, las mujeres también tendrían que ser 500 porque son en total 1000, ¿se fijan? Aquí. ¿Y qué más? Dice, además 230 hombres tienen diabetes. Este es el primer valor que voy a poner, los 230. Los 230 los vamos a poner aquí, donde dice hombres y diabéticos. ¿Se fijan? Ahora, si son 230 hombres diabéticos, ¿cuántos serían los hombres que no son diabéticos? Pueden decírmelo a viva voz o me lo escriben en el chat. Porque ahora vamos... 270. 270, muy bien Rubén. Justamente, ¿por qué? Porque ya sabemos aquí que son 500 hombres. Entonces son 230 los que están diabéticos, entonces los otros son los sanos, los 270. Ya, muy bien, excelente. Ya, aquí ahora las mujeres diabéticas, ¿cuántas serían? Eso lo podemos sacar con este dato, porque aquí dice que son 400 los que tienen diabetes. En total, de los 1000 pacientes, hay 400 que tienen diabetes, y si hay 230 que son hombres 170. Serían 170 los que no son, las mujeres, digamos, porque estos son los hombres, estas serían las mujeres que son diabéticas. Ya, y los no Está diabéticos, deduciendo su género. Eso no se hace. para la tabla sí, pues. Ya, los no diabéticos, ¿cuántos serían? Las mujeres, pensemos, los hombres son 500, las mujeres también son 500, porque aquí son 1000 pacientes, así que son mitimota. ¿Cuántos serían las mujeres no diabéticas? Si tenemos 330. 300, No, 400. sí, Ah, sí. 330, está bien, muy bien. Excelente, Rubén. Ya, espero que los demás también lo hayan procesado, lo vayan siguiendo. Ahí tenemos la tabla de contingencia para los diabéticos. Ahora vamos a hacer una para la hipertensión. Ya, a ver, veamos. ¿Qué datos hay de la hipertensión? Dice de los hombres, dice que hay 200 de los hombres, porque aquí está hablando de los hombres, que sufren hipertensión. Eso es lo que vamos a poner primero, los 200 hombres que son hipertensos. Aquí tenemos, este es más fácil todavía porque están los números cerraditos. Ya, 200 son hipertensos. Los no hipertensos, ¿cuántos serían? 300. 300, sí, justamente. Serían 300. Bien. Ya, ahora las mujeres. ¿Qué dice? 100 tienen hipertensión. Ya, ese lo dan. Ahí. Tienen 100, son Y hipertensos. 400 no son hipertensos. Exacto. Ya, con esto ya es mucho, mucho más fácil sacar cualquiera de las probabilidades. Entonces, aquí que me quedó toda desconfigurada la cuestión. Ya esta no quedó desconfigurada, qué bueno. Les voy a escribir aquí las tablitas para que no nos tengamos que devolver. Y aquí la fórmula para la probabilidad condicional. Que en todo caso después uno se la aprende sola, la verdad es que no la necesita mucho. Ya, miren, por ejemplo, calcular la probabilidad de que uno de los pacientes tenga diabetes si es mujer.
Entonces aquí yo le puse diabética, dado que es mujer, eso así se lee, que sea diabética y mujer, partido por los casos en que es mujer. Ya, diabética y mujer. Nos vamos a la tabla de los diabéticos, aquí está, y estamos buscando que sea diabético y mujer. ¿Cuántas serían? ¿Cuántos casos habrían de diabético, diabética en ese caso, y mujer? ¿Cuántos serían? 170. Serían estos, los 170. ¿Se fijan? Serían los 170 y los casos que hay mujeres. Y ahí uno tiene que pensar, ¿cuántas mujeres son en total? ¿Cuántas? 500. 500. Entonces va a ser 170 de 500. Aquí estos ceritos se pueden simplificar, se van así, y les queda simplificando por 10. Pero es como cancelar los ceros, uno de arriba con uno de abajo. Y les queda entonces 17 partido por 50. Esa es la respuesta, ¿se fijan? Ya, que tenga diabetes si es hombre. La misma situación, diabético, sabiendo que es hombre, entonces ponemos la probabilidad de que sea diabético y hombre, y la probabilidad de que sea hombre, o sea, los casos, ¿no? Las posibilidades le vamos a decir para diabético y hombre. Nos vamos a la tabla de los diabéticos. ¿Cuántos diabéticos hombres hay? 230 partido por 500. Serían 230 partido por 500. Simplificamos los ceritos aquí y me quedan 23 de 50. Ahí hay más probabilidades para los hombres que las mujeres, ¿se fijan? Ya, ahora nos vamos a los casos de los hipertensos. Ahí para eso vamos a utilizar esta tabla de acá, ¿ya? Que tenga hipertensión si es mujer. Hipertensa y mujer, ahí ponemos que sea hipertensa y mujer y que sea la probabilidad de mujer, los casos. Es que como obvio que si es hipertensa es mujer. Sí, que tenga hipertensión si es mujer. Sí, pues es que yo lo puse como así, como hipertensa, porque me sonaba más lógico. Pero así viene la pregunta, que tenga hipertensión si es mujer. Esa es como la pregunta. Entonces aquí, que tenga hipertensión, aquí nos vamos a los hipertensos, acá estamos. Pero sabiendo que es mujer, serían estas, ¿sí? 100. De un total de 500 mujeres. Ahí se pueden borrar estos dos ceritos con estos, ¿ven? Ahí podemos tachar los dos y me queda un quinto. Y que tenga hipertensión si es hombre. Ya, pero hay esta que le responda no el Rubén, porque la responda otra persona, para ver si los demás también entienden. Pero 200, no. Está súper fácil. 200 ¿de cuánto? De 500. Ya, mejor no se los digo. Ya, tachamos también los dos ceros, los de arriba con los de abajo, y quedan 200. de 5. Aquí lo que hay que fijarse en la propiedad condicional es que cuando a usted les dicen que, por ejemplo, que tenga hipertensión si es mujer, lo que les están reduciendo es como el total de casos. Porque aquí ya no tomo los 1000 pacientes, pues lo que tomo son los 500 pacientes que son mujeres. Si me están diciendo que también es hombre, por ejemplo, ahí también, por lo que uno hace, lo que cambia en estricto rigor es como el total de casos. ¿Por qué? Porque me lo reduce al decirme la condición de que solo estoy tomando de esta parte la extracción de las personas, la elección, digamos, ¿ya? Si se decide realizar una campaña de salud para tomar conciencia de las cifras anteriores, ¿a quién debería estar dirigida la campaña si el objetivo es llegar a más del 35% de la población? Ya, aquí lo que quiere decir es si la campaña que quieren hacer tiene que ir a los diabéticos o tiene que ir a los hipertensos. Y para dirigir la campaña, lo que quieren es que llegue a más del 35% de la población. Entonces, para dar solución a este problema, lo que hay que hacer es pasar estas probabilidades, sacar la probabilidad de que sea hipertenso, sacar la probabilidad de que un paciente sea diabético, pero cambiarlas después a porcentaje, porque me están dando aquí esa condición. Entonces, acá lo que vamos a sacar, primero es la probabilidad de que sea un paciente cualquiera, aquí ya no es probabilidad condicionada, de que un paciente cualquiera
sea hipertenso no, diabético o diabética. Entonces, aquí los diabéticos son estos, ¿sí? Estos son los diabéticos. El total de diabéticos, para eso tendría que sumar estos dos, las 170 mujeres con los 230 varones. Eso me da 400, ¿sí? De un total de 1000 pacientes. Así, ¿ven? Esto lo podemos simplificar aquí, se van los ceros, después se simplifica por 2 y al final me queda 2/5, ¿sí? La probabilidad de que sea hipertenso, aquí están los hipertensos, se suman estos dos valores y me da 300. Sería 300 de 1000, porque es del total de todo el universo de pacientes que estamos haciendo el estudio. Se van los ceritos y me quedan 3 de 10. Pero así como está no me sirve todavía para la respuesta. Entonces ahí es cuando lo cambiamos a porcentaje y para eso esto se divide, que es como lo que hacíamos la otra vez con las tablas en estadística. El 2 se divide por 5 y se multiplica por 100. Así, usted, el 2 lo dividen por 5, les da 0,4 y multiplicado por 100 me va a dar, daría 40%. Estaba entrando alguien, por eso me despisté un poco. Aquí hacemos lo mismo. Dividimos el 3 por 10, que da 0,3, lo multiplicamos por 100 y da 30%. Entonces, con esto, ¿a cuál tendría que ir dirigida la campaña? A los A los diabéticos. A los diabéticos. ¿Se fijan por qué? Buena misa. No, pero esta igual era un poquitito más compleja que las anteriores. O sea, igual uno tenía que como pensar mejor lo que tenía que hacer por este 35% que decía. Tiene que ir dirigida a los diabéticos porque dice que tiene que ir dirigida a más del 35% de la población. Y los diabéticos son los que hay más porcentaje, pues hay un 40%. Así que a los pacientes con diabetes, ¿ya? Ya, y ahora lo que vamos a ver es la probabilidad total. Total. Comprender el teorema de la probabilidad total y aplicarlo en la toma de decisiones. Y vamos a verlo con un ejemplo. La probabilidad total es una parte de la probabilidad condicionada. O sea, también se aplica lo de la probabilidad condicionada en esto. Entonces, aquí con un ejemplo les va a quedar más clarito. Dice, analiza la siguiente situación. Se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso es de 0,07 y durante un día seco es de 0,04. En un periodo de 20 días, el tiempo ha sido el siguiente. Fue el pronóstico, fue como se dieron esos días. Tiene que haber sido un tiempo de invierno, porque hay harta lluvia. ¿Se fijan? Los días soleados son poquitos aquí. Entonces, aquí lo que les están dando es, además de las probabilidades de que haya lluvia o no lluvia, les están dando la probabilidad de que sufra un accidente el bus. Sabiendo, obviamente, si hay día lluvioso, hay más probabilidad de que sufra un accidente que cuando el día es seco. Por eso es que este número es mayor que este, ¿cierto? Es como de lógica. Entonces, ahí ya tenemos otras complicaciones para sacar las probabilidades. El primer paso para aplicar el teorema de las probabilidades totales es que hay que calcular la probabilidad de que sea día lluvioso y la probabilidad de que sea día seco. Y para eso tenemos que contar cuántos días con lluvia hubo y cuántos días secos también hubo. Aquí es más fácil contar primero los secos, diría yo, porque son los que tienen el solcito. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 días con sol. Y aquí hay un total de 20 días, así que serían 14, ¿cierto? 14 los días que hubo lluvia, mucha lluvia. Entonces, han llovido 14 días y 6 días son días secos. Ahora hay que sacar cuál es la probabilidad de cada uno de estos casos. ¿Cuál sería la probabilidad de día lluvioso? ¿Cuánto sería, chiquillos? Hay que dividirlo. Sí, serían 14 partido por 20. Exacto, justamente. Entonces, porque esta no es una probabilidad condicionada, esto que estamos sacando aquí, pero después lo vamos a ver como condicionada. La probabilidad de que llueva es de 14 partido por 20, porque son 14 días con lluvia de un total de 20.
¿Y la lluvia con trueno igual cuentan o no? Sí, sí, porque también llueve, ese es peor todavía. Yo creo que ahí hay más accidentes con trueno, es peor todavía. Y aquí se los pasé. Pero eso sería tormenta. Sí, pero también hay lluvia en esa tormenta. No, si no, no, si Sí, no. pero es que usted está contando la lluvia normal con la tormenta como si fueran lo mismo, pues si para algo tienen diferentes dibujitos. Sí, pero con respecto a lo que es accidente, es la misma cosa, po. O sea, igual, No, igual, porque no va a comparar una llovizna con una lluvia así a torrencial, pues. eh, En las dos cae agua, pero no es lo mismo. ya se pusieron complicados. Ya, miren, para el caso del ejercicio es así, ¿ya? Eh, No, pues. la cosa es que aquí ustedes, el 14, aquí yo lo pasé a decimal, ¿por qué? Porque aquí Es como mezclar peras con manzanas, po. pero las Pero cállate. ¿ya? Aquí, como nos dieron este dato en decimal, por eso esta la cambiamos a decimal. El 14 lo dividimos por 20 y ahí dio los 0,7. Espero que no se vayan a complicar con eso también. Ya, la probabilidad de que sea día seco serían 6 de 20, también lo dividimos y dio 0,3. Si ustedes suman estas dos cantidades, ¿cuánto les da? 0,7 y 0,3. ¿Cuánto da? Uno, ¿no? Eso mismo. 1, sí. Y eso es siempre. Siempre la probabilidad tiene que dar 1 cuando uno de estas probabilidades de que sea esto o lo otro, ahí, cuando uno la suma, tiene que dar 1. Las probabilidades nunca son más de 1. No existe probabilidad, no sé, por ejemplo, 1,2. Eso es imposible. Porque cuando ¿Qué ya no? la probabilidad es 1, significa que es, es un evento certero, que sí o sí va a existir. ¿Se fijan? Entonces, aquí siempre las probabilidades van a ser 1, y es lo que también hemos estado usando en la probabilidad condicional cuando vimos los otros ejercicios, los de las cartas que habíamos visto antes. Aquí, por ejemplo, si nosotros sumamos el 14 y el 6, da 20. 20 partido por 20 también es 1, ¿se fijan? Ahí sumado como fracción, ¿ya? Y ahora vamos a hacer aquí, dice, ¿cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente? Entonces, para saber la probabilidad de que se cumpla un accidente no es tan obvio, porque hay que ver dos factores. Una es la probabilidad del bus, de que el bus se accidentara, que es la que vimos aquí antes, que aquí decía que si era día lluvioso, tenía una probabilidad de 0,07, y si en cambio era día seco, la probabilidad era 0,004. ¿Se fijan? Ese es un caso. Y la otra probabilidad que tenemos que tomar en cuenta son estas: si el día está lluvioso o si está seco. Entonces ahí Si ya va manejando la mujer, ¿o no? hay más de una condición. ¿Se fijan? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es representar esto en diagrama de árbol. Aquí, en este caso, no se utiliza la tabla de contingencia, no, en esta no sirve. Aquí lo que sirve usar es el diagrama de árbol, que es con las ramitas. Entonces, aquí tenemos la primera situación: día lluvioso y día seco, ¿sí? La probabilidad de día lluvioso, ¿cuánto era? ¿Cuánto nos dio? ¿Se acuerdan? 0,7. 0,7. Ya, 0,7. Y seco era 0,3, porque hay 3. que sumar 1, ¿cierto? Ya. Ahora acá. Día lluvioso y sufrir un accidente. ¿Se acuerdan cuánto era? Lo mostré antes. Ah, ya, pues. A ver, veamos. ¿Cuánto era? ¿Quién es la profesora? Aquí, 0,07. Si esto es de memoria, era para ver si se acordaba. 0,07. Nah, sí, pues. Si yo me acordaba de todo. Tengo mala No memoria. hay excusa. No, yo tengo muy mala memoria, si estoy siendo irónica nomás. Ya, era 0,007, ¿ya? Esa es la probabilidad en día lluvioso de sufrir un accidente. ¿Y cuál sería entonces la probabilidad de no sufrir un accidente? Ahora, yo les dije anteriormente que esto de aquí sumaba 1. Esto de acá también tiene que sumar 1. Así que, ¿cuánto sería aquí? A ver. ¿Cuánto sería? 0,13. Ah, no, no, no. No es con 0,3. A ver, se los voy a poner, después se van a dar cuenta. 0,93, porque el 93 más el
El 0,93 más 0,07 les va a dar, Da 1. claro, ¿sí? Entonces, así es como se saca este, ¿me entienden? Bueno, ustedes lo restan, pueden hacer una resta, pueden poner 1, le ponen los ceritos, 1,00 menos 0,07 y lo dividen. O pueden usar la calculadora también. Yo creo que ya no usar eso, pero por si acaso, porque puede ser que no tengan calculadora en el momento. Ah, encima nos dice pobre. En una prueba no podrían usarla, tendrían que No, usarla. no, sí se puede, sí se puede. Y se puede. De día seco y sufrir un accidente era 0,004. De no sufrir accidente, ¿cuánto sería? A ver, sería 0,9, otro 9 y un 6. Así podríamos sumarlo, ¿ven? Así, ahí se suma, ahí da 10. Es como que tiene que dar como 1000 y después, bueno, uno baja la coma. ¿Se fijan? Aquí es como que tiene que dar 100 y ahí uno baja la coma. Para que lo vean más simple. Entonces, ahora vamos a sacar la probabilidad. Tenemos que ponernos en dos condiciones. La probabilidad de que el día sea lluvioso y sufrir un accidente, y la probabilidad de que sea día seco y sufrir un accidente. ¿Se fijan? Esas son las dos probabilidades que hay que sacar y hay que sumarlas. La probabilidad de sufrir un accidente es la probabilidad de sufrir un accidente en día lluvioso, que sería como tomando aquí, ¿se fijan? Ese camino, o sufrir un accidente en día seco. Esto que estoy poniendo acá son el teorema de las probabilidades totales. Bueno, para este ejemplo, que es cuando se van sumando las probabilidades en cada uno de los casos, es como una suma de probabilidades dependiendo de cada una de las situaciones en las que se puede dar, de las condicionantes que tenga, ¿me entienden? Entonces aquí, ¿cómo se hace esto? Ustedes dicen, probabilidad de día lluvioso, 0,7, lo puse acá, probabilidad de que sea día lluvioso, 0,7 por de sufrir un accidente, 0,07. ¿Se fijan? Este camino, como les decía yo. Y acá, probabilidad de día seco sería 0,3 por la probabilidad de sufrir un accidente, 0,04. Estas se ponen acá, ¿sí?